Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hola y bienvenidos a Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hoy comentaremos el libro Menéndez, Rey de la Patagonia, de José Luis Alonso Marchante. Hablemos en primer término del autor. José Luis Alonso Marchante nació en Gijón, España, en 1971. Se licenció en Economía en la Universidad de Zaragoza y estudió Historia en la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 fundó con un equipo de historiadores el grupo de investigación Frente Norte, que se ocupa del estudio de la guerra civil en el norte de España. En 2007 publicó su primer libro titulado Muerte en su miedo, sobre la represión franquista en Asturias y León. Siguiendo el rastro de José Menéndez, viajó a Tierra del Fuego en 2009 y a Magallanes y Santa Cruz en 2011, además de haber llevado a cabo investigaciones en los archivos de Buenos Aires, Santiago y Punta Arenas. Menéndez, Rey de la Patagonia, es su segundo libro. En 2019 publicó su tercera obra, Selknam, Genocidio y Resistencia, investigación que también ha recibido las mejores críticas de la prensa y de los lectores. El libro Menéndez, Rey de la Patagonia, contiene un prólogo de Osvaldo Bayer, autor del célebre texto titulado La Patagonia Rebelde, testimonio de la virulenta represión y matanza de obreros a manos del ejército argentino durante las huelgas patagónicas de 1921. En el prólogo, Osvaldo Bayer señala que lo de la Patagonia Austral es un segundo capítulo del antecedente que se llamó Expedición del Desierto del general Julio Argentino Roca. Es la segunda etapa que se llevó a cabo tanto en la Patagonia argentina como en la chilena. Fue otro método, pero se aplicó el mismo concepto. La tierra quedó para unos pocos, entre comillas, civilizados, y los pueblos originarios fueron exterminados después del despojo. Más adelante Bayer nos dice, comillas, todo el programa llevado a cabo por la denominada civilización de los que descubrieron América será llevado a cabo, entre otros, por un comerciante español, tal vez ni siquiera proponiéndose ningún plan civilizatorio, sino solo a través de su afán de riquezas, de su ansiado progreso propio. El egoísmo humano que los acompañó los hizo protagonizar actos de absoluta crueldad sin contemplaciones, porque había que ganar todo para llevar a cabo la civilización de la barbarie. Cierre de comillas. Hasta aquí la referencia al prólogo de Osvaldo Bayer. Menéndez, Rey de la Patagonia, es un libro definitivo sobre la verdad de lo ocurrido en el sur chileno y argentino, conquistado por la civilización de origen europeo. El reparto de las tierras y el genocidio consumado con los pueblos originarios. Ya nadie, después de este cúmulo de pruebas, podrá señalar que las versiones críticas que surgieron a medida que se producían esos hechos eran exageradas o de pura imaginación. El autor nos presenta en especial lo que ocurrió en Chile principalmente, pero también de su eco en la Argentina o viceversa, en esta biografía exhaustiva del español José Menéndez, y este es el valor de esta obra. También está aquí la historia del imperio económico de José Menéndez Brown, cuando las dos familias se unieron mediante la boda entre Mauricio Brown y una hija de Menéndez, y todo el proceso de cómo se cambia la vida de la fauna natural de la región. Por ejemplo, el guanaco va a desaparecer cuando llega la oveja, y está el capítulo de los cazadores de indios, crimen de los peores de nuestra historia conjunta chileno-argentina, en ese verdadero paraíso de paisajes que es Tierra del Fuego y la Patagonia continental. Hasta se llegó al colmo, al remate de indios, como se había hecho durante la colonización española con el remate de esclavos africanos.
una muestra de la civilización europea, occidental y cristiana. Todo terminará para José Menéndez, verdadero conquistador de esas tierras, con la disputa de su fortuna por sus propios hijos, como debía terminar esta historia trágica. En cuanto a la presencia de los pueblos indígenas en la Patagonia, cabe decir que en octubre de 1520, en su recorrido por el estrecho que hoy lleva su nombre, Hernando de Magallanes consiguió entrar en contacto con los Auniquen, pero no pudo ver a ninguno de los habitantes de Tierra del Fuego, los Selknam. Sí tuvo la ocasión de contemplar en la lejanía las columnas de humo blanco de las fogatas con que los habitantes de la isla advertían de la presencia de extraños en su territorio. Otro registro de la presencia de pueblos indígenas la aporta un joven inglés, Charles Darwin, quien en el verano de 1834 anotaba en su diario, abro comillas, «Esos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros», cierro comillas. Estas despectivas palabras de Darwin, en las que todavía no se adivina al hombre de ciencia en que llegaría a convertirse, trataban de describir a un grupo de nativos yámanas avistados desde el puente del bergantín Beagle. El libro narra experiencias horribles como la que organizó Robert Fitzroy, un sujeto depresivo, malhumorado, no muy inteligente, además de fundamentalista religioso, obsesionado con la evangelización de los pueblos salvajes. Un muchacho yámana de 14 años, capturado y bautizado como Jemmy Button, fue encerrado junto a un grupo de Cahuéscar, a uno de los cuales los europeos llamaron York Minster, en español Catedral de York, a otro Boat Memory, recuerdo del bote, quien moriría en Europa afectado de viruela, y Fuegia Basket, cesta fueguina, una niña de tan solo 8 años de edad. Los 4 indígenas fueron llevados contra su voluntad a Inglaterra a finales de 1830 con la finalidad de instruirles en las costumbres europeas, la lengua inglesa y la religión protestante. En 1833 fueron desembarcados de regreso en la bahía Bulaya al oeste de Navarino, vestidos con sombrero de copa, levita, guantes y un ajuar compuesto por juegos de té, mantelería y vajillas. Sin embargo, nada más pisar su tierra natal, los 3 indígenas sobrevivientes no dudaron en despojarse de sus ropas europeas, desechar los inservibles regalos y volver con los suyos, recuperando su vida errante e independiente, sus primitivas costumbres y destruyendo de un plumazo el puente que los británicos habían creído firmemente asentado entre ambas culturas. Esto sería un aviso de lo que vendría después en 1881 en la refinada París, cuando se inauguraría en pleno bosque de Boulogne el jardín zoológico de aclimatación, en que serían exhibidos junto a feroces y exóticos animales, un grupo de salvajes fueguinos. Para su desgracia, los indígenas de la Patagonia y Tierra del Fuego también atraerán el interés de los científicos después de muertos, y sus esqueletos, cráneos e incluso cerebros conservados en frascos de cristal pasarían a ser exhibidos en las vitrinas de los más prestigiosos museos del mundo. Así, el rapto de indígenas, vivos o muertos, con diversos propósitos, era muy lucrativo. Los abusos contra los pueblos indígenas del extremo más austral del continente americano continuarán con cada vez más violencia desde el último cuarto del siglo XIX, a medida que la presencia del hombre blanco en su territorio se hace más constante. Las estancias de los Brown y los Menéndez se conformaron al alero de la política de colonización ganadera. Sin embargo, las tierras habían estado ocupadas históricamente por los Selknam, lo que ocasionó violentos enfrentamientos.
abro comillas. La sociedad explotadora de Tierra del Fuego impulsó una práctica más agresiva en contra de los indígenas, ya que al ocupar la totalidad del territorio que le correspondía y que era el centro del territorio Selknam, introdujo ganado, erigió centros de trabajo y cercó los campos, restringiendo la movilidad de los pobladores originales. Cierre de comillas. Los Selknam cazaban guanacos, pero las estancias desplazaron esta especie a zonas más australes para destinar los pastos a la crianza de ovejas. La desaparición de su presa tradicional y la ocupación de sus cotos de caza motivaron a este pueblo a matar los animales de los estancieros, a los que llamaron guanaco blanco. Para expulsarlos de las estancias, los ganaderos implementaron estrategias agresivas contra los Selknam, comillas. Para resguardar su propiedad, la sociedad contrató personal especializado para vigilar a los indígenas, imponiendo una verdadera política de guerra. Este personal, junto al de otras estancias, sería el responsable directo, al menos, de la muerte de más de 300 indígenas, cierro comillas, según el informe de la Comisión de Verdad Histórica. Por orden de Menéndez, el administrador de la Primera Argentina, nombre de la estancia, Alexander McLennan, fue uno de los principales ejecutores de estas matanzas. Cabe preguntarse en este punto, ¿qué hizo el gobierno chileno ante la ocupación y apropiación ilegal de territorios, incluso algunos fiscales? ¿Qué hizo el gobierno chileno ante estas masacres? La respuesta fue y es nada. Aunque hubo denuncias, finalmente terminaron siendo ignoradas, lo que demuestra el poder e influencia de los ganaderos ante el Parlamento y el mismo gobierno. Los hijos de José Menéndez intentarán perpetuar el nombre de su progenitor, reemplazando el nombre de la ciudad de Porvenir por el del capitán de una conquista pacífica que redimió el desierto convirtiéndolo en sede de una inmensa riqueza. Pero la comunidad se opuso a que su ciudad cambiara de nombre, alegando la comprobada participación del terrateniente en la violenta colonización de la isla y en la desaparición de la población originaria. Será 1975 el año propicio para el merecido homenaje. Son los tiempos de la dictadura de Pinochet, y los nietos de José Menéndez, el historiador Armando Braun Menéndez y el escritor Enrique Campos Menéndez, organizarán las actividades conmemorativas. Este último, colaborador de la dictadura, logrará que Pinochet promulgue una ley que cambie el nombre de la calle Valdivia por el de José Menéndez. En este caso, a diferencia de lo sucedido en Porvenir, no hubo ninguna protesta de la población. Sin duda alguna, el hecho de que nada más producirse el golpe militar, Enrique Campos Menéndez hubiera cedido su fundo Los Robles a los militares que instalaron su centro de tortura y detención, generó naturalmente terror en los habitantes. Pese a la política de exterminio, el autor nos advierte que los Selknam, los Cahuéscar, los Yaganes o los Aoniquén, víctimas del cruel genocidio, a pesar del discurso de la extinción decretado en el pasado por las autoridades, por la prensa, también por una parte de la ciencia, existen en la actualidad comunidades indígenas en Ushuaia, Punta Arenas, Puerto Edén, Tolwyn, Santa Cruz, Uquica o Río Grande. Hombres y mujeres orgullosos de la historia de sus pueblos, perfectamente conscientes de sus derechos ancestrales, que se niegan a aceptar el silencio y la invisibilidad a que fueron sometidos por décadas. Muchas gracias. Libros consentidos, los libros que no quieren que leas.